Es importantísimo estar aquí. Esto lo entenderá quien lo entiende, yo lo entiendo y así es la razón por la que estoy. Entonces haremos lo que sea entre quienes estemos, lógicamente. Bueno, empieza el nuevo curso escolar de 2020-2021 y los padres nos planteamos cómo vamos a enfrentar esta situación, y yo personalmente me hago muchas preguntas. La escuela es un lugar para la educación, pero desde mi perspectiva es sobre todo un lugar para la socialización. La educación es obligatoria, la escuela no lo es, y la escuela debería ofrecernos un plus. Pero quiero expresar bien eso de lo de que no estoy de acuerdo con la versión que están dando en la tele y que hay otra versión. Siento mucha preocupación por todo lo que estamos viviendo en todos los sentidos. Los niños son lo más importante porque es el futuro de la sociedad, y dejar a nuestros niños, a nuestro futuro en manos de psicópatas, permitir una sociedad que permite que los niños vayan al colegio con la cara tapada, sin poder respirar, con lo que conlleva eso para su salud, y otra cosa muy importante, para su salud emocional, para su salud psicológica, para su salud en su crecimiento, privarles de libertad de estar con otros niños y meterles una información en la cabeza de que ellos pueden contagiar a otras personas, que se les puede aislar. Se les está metiendo algo, se les está metiendo una semilla muy fuerte, muy grave, muy grave. Y me gustaría que muchos padres, que muchos abuelos y que mucha gente que no tiene niños en casa se diera cuenta de la gravedad tan grande por la que estamos pasando. Aunque se crean que soy una irresponsable por no querer usar la mascarilla, me siento muy responsable. Quiero a mis nietos tanto más que cualquiera de los que llevan las mascarillas. Les he cuidado toda la vida y es eso, el cariño que les tengo, el que me hace estar aquí. Y eso, espero que la gente abra los ojos, porque esto no es normal, es cosa política y no es humano lo que se está haciendo con los críos ni con las personas mayores en las residencias. Y solo espero que salga a la luz, y yo hago lo que puedo, que es aportar ese pequeño granito de arena diciendo la situación, cómo la vivo. Y no es por irresponsabilidad, sino justamente lo contrario, porque toda mi vida he sido responsable. Yo que he llevado a mis hijas tanto a sitios alternativos, digamos, escuelas libres, como a escuelas públicas y escuelas concertadas, constato que la escuela tiene muchas carencias, pero si tiene una virtud es la de que ofrece a los críos la posibilidad de relacionarse con gente de todo tipo, con gente que piensa como ellos y gente que piensa distinto, con gente que hace las cosas de una manera o de otra, y que eso les ofrece un bagaje y una experiencia, les da unos recursos para enfrentarse a la sociedad. Si ahora este nuevo modelo nos ofrece una tesitura en la que esa socialización es imposible o se ve muy mermada,
Nuestros hijos ya no pueden relacionarse con sus iguales en situación de naturalidad, de cordialidad, de tranquilidad, de confianza sobre todo, y van a tener que vivir con miedo por si se tocan, por si se contagian, por si tienen fiebre o por si tosen. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que nos está ofreciendo el sistema para educar a nuestros hijos? ¿Qué ventaja nos ofrece la escuela si la socialización se está mermando? Y ahí es donde creo que vamos a tener que echarle un poco de imaginación, porque de la misma manera que surgió este modelo, pueden surgir otros modelos. Y si este modelo está en su límite, o si alguien lo quiere llevar a su límite, quizás toca que nos organicemos y nos planteemos otras maneras de hacer las cosas. Ese es mi mensaje. Ni irakaslea izandakoa naiz, eta momentu honetan ja daramazkit urte batzuk ja jubilatuta, baina bueno, pues, gertatzen ari dena eskolatan jarri duten normatiba honekin, umeentzako jarri duten normatiba honekin oso arduratuta nago, eta badakit familia asko bebai kezkatuta daudela euren seme alabagaitik, orduan hemendik benetan ateratzen zaidana da ni bezalako irakasleak izandakoak edo gaur egun ja lanik ez daukaten hainbat pertsona irakaskuntzan egondakoak eta honekin sensibilizatuta daudenekin, bueno, hemendik bialtzen diet mezu bat, ni bizi naiz Gernika inguruan, eta mezu hau da dago bialtzen diet bai nagusiei alde batetik, eta bai familiei, zeren nahi dudana da familia horiek eskatuta daudenak edo momenturen baten erabakitzen badute itxi nahi dituztela umeak etxean eta laguntza behar dutela, guretariko jendea alkartuta eta antolatuta prest egongo ginateke beraiekin behar den denporan ume horiekin egon ahal izateko. Orduan, alde batetik libre dauden nagusiak eta arduratuta daudenak prest badaude, alde batetik horiek, eta beste alde batetik gurasoak arduratuta dauzenak, elkartu ahal izango ginateke eta guztion artean zerbait antolatu, hori da nire mesua. Esto parece una tercera guerra mundial, así lo veo yo. Aparte de la privación de libertad a todos los ciudadanos, con el tema de las mascarillas, que ya sabemos que no valen para nada, que no sirven para nada, y con toda la información malintencionada que están dando los medios de información, porque no están dando ni siquiera la información que dan la sanidad, y están dando la información que les da la gana. Y la gente, he pasado mucho miedo por el tema de que la gente está como dormida, como que no quiere ver, como que no se entera de lo que está pasando y se lo está creyendo todo. Y eso durante mucho tiempo me ha asustado mucho. Gracias a Dios estoy liberando eso de mí. Y bueno, pues este es mi pequeño grano de arena y mucho más, pero no me sale ahora, mucho más. Bueno, gure txikinean bere eskubideak ez, bere askatasuna, era honta limiteikea zer pentsatu erain, emuten doztez. Nik momentuz ez nahi zaikia, baina bai dakot inguruan lagun asko, gurasuak, umiak, eta beraiekin elkar banatu egiten dut ez, sentimentu honek. Eta, egiz esan da, benetan inflexio momentua dela, ez? Momentu bat handixa, gizarte honek ze pasaien dabilen, ze sufrilen dabilen, badakit jente askontzako, ez dauela gauza bakarrik ideia batekin, ez? Dabitzela bueltaka, edo planteamentu batekin,
baina uste dut badala momentua gure ikuspuntuaz, gure ikusteko perspektiba zabaltzeko, eta benetan gure bizitza zer den, galdetu, eta benetan zer gurun gure txikinantzako, zer gurun guretzako, gure arteko relazioetan, gure bizitza errontako benetako esentzia hori zelako abiun izatia, eta bai, pena handixekin, pena eta impotentzia handixekin, zati momentu honeik zailak dira elkar banatzeko beste jende askokin, baina era berian argitasuna ikusten dut hor urrunian, badakit gizaki bezala urte askoan bide baten sartu duta egon garela, baina hori baino gehiago garela, eta momentu honetan inoiz baino gehiago daku biharra elkartzeko, eta benetan bihotzetik sentiu eta gure benetako esentziekin bat iteko. Kaixo, Miriam naiz, 3 semen ama naiz, oin eskolan hasi dira, bik, beste bat beranduago hasiko da, eta nago sentimentu oso nahasiakin, ez dakit zela izango dan, ez dakit zelan reakzionako duten, ez dakit zelan egongo naiz ni beren sensazioekin, ez dakit zelan joango da aurrera daukaten protokolo zorrotz hoiekin, ez naiz sentitzen eroso, protokolo guzti hauekin, umiak, nire semeak lasaitzia nahi ditut, baina hortako ni lasai egomia naiz. Nire lasaitasuna etortzen dabe bai, taldetan dakagun gure sentimentuak eta esperientziakin pixka zabaltzia, pixkat partekatzia eta gure barruak ustia, aukera dakau olako taldietan eta gure ahotsa entzuteko, horrek lasaitzen doza eta pentsatzen dut importantia dela danok ausartzia, gure mezua eta gure ahotsa entzutera, eta mundu hobe bat itxeko ontxe da aukeria, ondakau aukeria zehose diferentzia itxeko. Hortarako elkartu biagara, ausartu biagara, eta gure ahotsa entzunin behar da. Animatzen zaituzte dan hori bata bestiakin egoteko eta gauza hauetaz berba itxeko. Eskerrik asko bihotzez eta aurrera, aupagu. Bueno, hola, mi nombre es Andrés, y soy padre de un niño de 5 años y bueno, supongo que como muchos padres estoy preocupado por esta situación. Bueno, primero estoy preocupado por la situación general y bueno, ahora toca la preocupación especial de que tenemos que mandar a nuestros hijos al cole, ¿no? ¿Qué pasa con mandar a nuestros hijos al cole? Pues que sus libertades van a estar mugadas, de alguna manera van a estar limitadas y la forma de relacionarse entre ellos pues no va a ser libre, va a estar limitada por un montón de factores en los que no creo, como la mascarilla, como el tema de los PCRs y demás. Y bueno, es uno de los grandes motivos por el cual yo mando a mi hijo a la escuela, teniendo 5 años, es porque tenga un vínculo social, que tenga un lugar donde se pueda relacionar con sus amigos y al mismo tiempo pues unas personas que se dedican a ello, guiándole en su camino de comienzo de aprendizaje de un montón de historias, ¿no? ¿Qué pasa? Estas relaciones que yo tanto valoro, ¿no? por experiencia propia, por haber sentido que fue un aporte muy grande en mi vida, el hecho de tener unos amigos y un vínculo social desde pequeño, pues no es la que yo he soñado. Ahora de repente va a estar mi hijo en la escuela, con una persona a la que no le ve la cara, esa persona va a estar estresada porque tiene que seguir un montón de protocolos y un montón de historias nuevas, por lo cual esta persona no va a poder desempeñar su trabajo al 100%. No sé en qué condiciones se va a poder dar, esto sin poner en tela de juicio las intenciones de ningún profesor, simplemente teniendo en cuenta que no debe ser fácil en una situación como la actual llevar adelante tu trabajo y al mismo tiempo
cumplir con un montón de normativas y protocolos para los cuales no están ni preparados ni protegidos del todo en algunos casos y que no lo veo del todo claro, ¿no? Entonces, desde esta preocupación estoy viendo la posibilidad de realizar diferentes actividades en las que yo pueda encontrar estas necesidades que yo creo que tengo que cubrir de mi hijo, ¿no? Y por tener 5 años yo creo que la principal es la sociabilización, estar con sus amigos. Y algo que realmente me parece muy importante es que yo no quiero que mi hijo crezca creyendo que esto es normal, ¿no? Ni quiero que crezca creyendo que esto es verdad, porque la verdad para mí no lo es. Para mí el sistema en general, no solo ahora, sino hace más de un siglo, viene flaqueando por todos lados. Se está viendo un montón de violaciones de los derechos, tanto individuales como sociales. Y yo no quiero exponer a mi hijo a una situación así. Yo quiero que mi hijo crezca con gente libre y que aprenda a ser libre, ¿no? Que es lo que aprendí de pequeño, gracias a Dios, con mis padres, y es lo que le quiero inculcar a mi hijo, ¿no? Que somos personas libres y tenemos el derecho de vivir esa libertad con salud y rodeado de relaciones amorosas y reales. Muchas gracias. Bai, bueno, hemen gaude Oñatin, arratsalde hontan, zailtasun guztien gainetik. Oso egoera deserosoetan, tamalgarria da benetan, gizartean gertatzen ari dena. Zeren kezka gehien eta informazio gehien daukan jendea jasarria sentitzen gera, nonbait. Eta hori oso tamalgarria da benetan. Nik hemendik ikusten duana da hartzen diren neurriak, ez daukela inolako benetazko euskarri zientifikorik, ez medikorik, saltzen diela egi absoluto bezala, eta hori ez dela usten. Eta gertatzen ari dena oso larria dela, hain larria da ze, gizarteko partaide garen guztiok, bereziki irakaskuntzan ari garenok, esnatu beharra daukagu. Batez ere informatu beharra daukagu, ze informazioa aukatu egiten da. Martxan dagoena da propaganda mekanismo bat, baina informazioa aukatu egiten da. Eta nik ez dut eskatzen hemendik sinistea ni. Ze nik ez dakit hainbeste, egia esan. Baina bai badaukat asko dakin jende askorekin kontaktoa, eta jende guzti hori nonbait dago zensuratuta, baztertuta, edo zuzenki zigortuta. Ezin da izan gertatzen denaren inguruko berriak ematen dituzten medikuak edo zientzilariak edo euren bideoak sistematikoki zensuratuak izatea, eta zensuratzen den informazio hori izkutatu ondoren hartzen diren neurriak justifikatzea inolako zilegitasunik gabe. Hori azken baten bihurtzen da eskolaren egoera tamalgarri hontan. Haurrak bizi dituzten neurriak ez dira inondik inora onargarriak, eurengan dauken eragina ezin da inolaz onartu, eta honen kontzientzia daukagun irakasleok ezin gai izan klaustroetan pizti raro batzuk. Eta hori da gertatzen ari dena. Honen kontzientzia dauken gurasoak sentitzen dira bakarrik eta nolabait epaituak eta salatuak, eta irakasleokin gertatzen da beste hainbeste. Hau da, benetan, tamalgarria, gizarteak aztertu beharrekoa, eta eskatzen duguna da hain zuzen, gertatzen den guztionen osteko egoeraren inguruko debate ireki bat. Justo debekatzen dena, zensuratzen dena. Debate ireki bat kontrastatzeko informazio iturri desberdinak. Zensuratzen direnak eta egunean 24 orduz hedabideetan zabaltzen diren guztiak. Entre tantas cosas que hay para hablar, a mí me gustaría hablar de lo que yo considero que es el secuestro de la escuela pública. Ya, este año nuestro instituto en San Sebastián no ha habido claustro. Con el nombre de claustro se ha hecho una
reunión de 10 personas, el equipo de dirección, y han pasado la notificación online, ¿no? Entonces, en la ausencia de claustro he intentado comunicarme con los profesores por dentro del instituto, claro, porque era mi manera de sustituir el claustro. Me han llamado al orden, que no tengo derecho a convocar a los profesores para hablar de la situación que se está dando, que se estaban dando medidas contra la salud para una supuesta protección de la salud. Digo, ya de principio está equivocado. ¿Cómo se puede cortar la respiración de las personas, que es el principio de la vida, con una mascarilla que crea hipoxia, o sea, carencia de oxígeno? Y ahora los niños se lo han impuesto, se van a pasar más de 6 horas, mínimo 6 horas con una mascarilla puesta, con los recreos reducidos, y hay que ir a un instituto para ver cómo lo han hecho. O sea, eso parece Auschwitz. Entran en fila, les toman la temperatura aquí, porque también se ha transformado el instituto en un centro de salud o de control de salud, y me da la sensación que es una manera como de seguir en el plan de medicalización de toda la sociedad. O sea, tenemos que estar todos medicados, porque sin las empresas farmacéuticas, que son empresas privadas y grandes fondos de inversión, los más grandes del mundo, no podemos vivir sin ellos, porque nuestra salud no existe sin ellos. Entonces ya han metido ese control en los institutos, y luego el instituto con los profesores nos querrán hacer los perpetradores de este sistema, de estar medicalizados y de estar vacunados, que es a donde va todo esto, ¿no? Nadie está conforme, los profesores están en desacuerdo, no hay manera de estar tantas horas, ni de que te escuchen los alumnos, de que no puedan compartir nada, de que cada libro que cogen o comparten lo tengan que pasar con el gel desinfectante. O sea, es un despropósito total. Los profesores salimos deprimidos porque no nos entendemos con los alumnos, porque es un espanto. Y ya de escuela pública, nada, que es lo que quería contar. Porque, o sea, ya no hay un claustro que es la reunión de todos los profesores, sino es un órgano directivo para transmitir las normas que tenemos que cumplir sí o sí. La de la mascarilla, la de no hacer juegos entre los niños, que se toquen, que se comuniquen. Nos han pedido hasta que los trabajos que pudieran hacer los niños en la misma clase sean online. O sea, han quitado, han descorporalizado la educación para que todos sean niños mirando a máquinas y utilizando ordenadores. ¿Qué sociedad estamos haciendo? ¿Qué idea de niños? Bueno, yo estoy espantada. Estoy espantada y muy dispuesta a extender la información que hay de que esta pandemia es un montaje, por supuesto, a hacer extender esta idea de que lo principal es la vida, desde el cuerpo, desde la responsabilidad de nosotros mismos sobre nuestra salud y sobre el medio ambiente, que es el gran olvidado de esta pandemia. Parece que todos los gobiernos están preocupados por un bicho, por un virus que ni siquiera se ha aislado, un virus que ya no hay contagios, no hay enfermos en los hospitales, por muchos números que quieran dar en la televisión y meternos miedo con eso. Ya no existe, y todos los políticos han cerrado filas sobre parar el mundo por esto, y sin embargo las mínimas medidas ecológicas para reducir gases, para reducir vertidos, para cambiar el sistema de residuos, de vertederos, de incineradoras y todo, ahí no se toca nada, ¿no? Entonces no es sospechoso, no nos hace pensar cómo se actúa sobre el medio ambiente y cómo se actúa por un pequeño virus que ha causado no más muertes que otros años por la gripe. En fin, eso era lo que quería decir.